Bueno, pues estamos listos. Hoy quiero hablarles acerca de cómo el Señor, le estuvimos hablando acerca de la misericordia que tenemos que tener para con los demás. Y la misericordia y el amor es muy importante para poder agradar a nuestro Señor. En el tiempo antes de que viniera nuestro Señor, la gente quería seguir los mandamientos, las instrucciones, la Torá en hebreo, para agradar al Eterno, pero no podían. Y no podían porque les faltaba ese elemento precioso o esa clave preciosa que es el amor y la misericordia. El Señor en Éxodo capítulo 20 les entrega las 10 palabras. Y las 10 palabras o los 10 mandamientos, como lo subtituló Roma, esas tablas con esas mitzvot, con esas instrucciones, era el contrato de boda entre Israel y el Señor. En esos momentos el Señor estaba aceptando a Israel como pueblo. Y cuando un novio desposa a su novia en Israel, le da un contrato de novios. Y allí el Señor, en ese monte, les estaba dando ese contrato de novios, de esposos, con lo que les estaba dando, con los mandamientos. Allí inicia la primera congregación del Señor. Allí inicia el primer Pentecostés. Lo dije en griego para que lo pudieran entender, que a veces se les olvida, ¿verdad?, el español y se les olvida el hebreo. ¿Sí? La ketubá es el contrato que el novio le da a la novia el día que se casan. Entonces allí el Señor le da la ketubá al pueblo de Israel para casarse con ellos. Sin embargo, al pueblo de Israel todavía no se le había dado la clave para poder cumplir esos mitzvot, esos mandamientos, esas instrucciones. El pueblo judío no había aprendido acerca del amor y la misericordia todavía. Ellos se enojaban y hacían bajar fuego del cielo para que consumiera a los demás. El Señor les había ordenado que fueran y mataran a quien sea que se opusiera. Todavía no estaba el amor y la misericordia en sus vidas y en sus corazones. Si soy varón de Dios, caiga fuego del cielo y te consuma a ti y a todos, y los consumió. Bajó fuego del cielo y quemó a todos. Así pasó también en los tiempos de nuestro Señor. Se acerca, ¿quién era? Juan y Jacobo, si mal lo recuerdo. ¿Quiénes eran, amados? Ustedes se van a acordar porque ustedes sí leen la Biblia, ¿verdad? E iban hacia Jerusalén, pero pasaron por Samaria. Y dice la escritura que antes de la ascensión de nuestro Señor, ¿dónde está esa cita? ¿Alguien la recuerda? Es en Lucas 9, gracias. Lucas 9. Vamos a leer desde el 51. ¿Dónde está? Lucas 9, vamos a ver. 9. Vayan al 51. ¿Lo tiene? Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Miren lo que hizo nuestro Señor antes de ascender. Dice que afirmó su rostro. Afirmó su rostro. Antes de los días de ¿qué? De su asunción. Ahora, ¿a dónde iba? A Jerusalén. ¿No te parece impresionante que iba a ser ascendido al cielo? Pero para ascender al cielo afirma su rostro como cuando va a Jerusalén.
A mí me parece interesante la palabra que usa allí, afirmó, inclusive en inglés dice, se hizo un setup, por ejemplo. O sea, se arregló como para ir a Jerusalén. ¿Cómo se arregla un judío para ir a Jerusalén? O cómo se arreglaba en aquel tiempo un judío para ir a Jerusalén. No era habitual que fuera como iba a cualquier aldea, por ejemplo. En aquel tiempo tenían que caminar grandes distancias y caminando tal vez se llenaban el rostro de tierra, de polvo, los pies también. Así es que para ir a Jerusalén no podía ir así. Tenía que bañarse, tenía que limpiarse el rostro, tenía que ponerse todo lo que se tenían que poner, los tefilín, los tzitzit. No sé si no sé si puedo aquí poner una imagen. Está desconectado el proyector ya, ¿sí? Voy a tratar de poner una imagen aquí. Vamos a ver si puedo, para que ustedes tengan la idea, porque algunos tal vez no tienen la idea de cómo se viste un judío en el momento que va a Jerusalén o a entrar al templo, o cuando va a estar orando, estar dentro de la presencia de Dios. A mí me parece muy interesante, ya que nuestro Señor iba a ascender al cielo. Me parece interesante que para ascender al cielo tenía que vestirse como para ir a Jerusalén, al templo. Ahora, el templo se había hecho para que la presencia del Señor estuviera allí. En otras palabras, al Señor le agrada que ellos fueran de esa manera, y de hecho les dio instrucciones. Les dijo: mira, los que se van a presentar delante de mí, o sea el sacerdote, tiene que vestirse de esta manera, y aún su ropa interior tiene que ser de tal manera para que se presenten delante de mí. Me parece interesante que en ese tiempo el Señor iba a Jerusalén, pero iba antes de su ascensión. O sea, poco antes de su ascensión, aunque obviamente eso sucedió mucho después. ¿Sí me explicó? No era allí el momento de su ascensión, aunque Lucas trata de hacerlo parecer así, pero si tú sigues leyendo, él todavía se quedó, su ascensión no era allí. Así es que de alguna manera está más sincronizado ese versículo, pero el hecho es de que el Señor se había arreglado como si fuera a subir al reino de los cielos, pero realmente iba a Jerusalén. Así es que afirmó su rostro. ¿Han visto ustedes a un judío con su cajita negra aquí? Con sus cuerditas así, son los tefilín, con su talit. Esa era la manera de vestirse en aquel tiempo. Esa era la manera de vestirse para ir y entrar en el templo. Entonces el Señor había afirmado su rostro, se había arreglado, ¿verdad?, de esa manera para ir a Jerusalén. Ahora miren aquí, interesantísimo, el versículo 52. Envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. O sea, ya estaba todo. Pero cuando el Señor llegó, si ves en el 53, dice: no lo recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. En la Reina Valera, si tú lees en la Reina Valera, dice: porque vieron que su rostro, o él tenía un aspecto de ir a Jerusalén. ¿Sí? Y entonces no lo dejaron entrar. Recuerden que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Y cuando veían o vieron que él iba a ir a Jerusalén con un aspecto de poder entrar ahí por todo lo que se había puesto, no lo dejaron entrar. Ahora había un pleito allí, ¿verdad?, de que se tenía que adorar allí en Samaria y no en Jerusalén. Entonces por ese pleito o por esa separación, pues no lo quisieron ni dejar entrar. El punto, yo quiero explicarles todo esto porque ellos tenían sus puntos. Pero los discípulos se enojaron demasiado porque no le dejaron entrar. Entonces dice el versículo 56. A ver, permítame, ya me salté. Versículo 54. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan, si era Jacobo y Juan. Bueno, qué bueno que aquí sí le pusieron el nombre, ¿no? El nombre correcto, pues si no le hubieran puesto James o Santiago, no sé en inglés si todavía dice James. Pero al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Yo quiero que te des cuenta lo que había en el corazón de los discípulos del Señor.
No había de decir, bueno, déjalos, no te preocupes, ya Dios tratará con ellos. ¿Verdad que así diríamos nosotros? Pero porque nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos permite tener misericordia y amor. Pero ellos todavía no tenían eso. Ellos todavía no tenían el Espíritu Santo en sus vidas. Todavía no sentían esa pasión por misericordia y amor. Entonces dice, ¿cómo que no lo dejaron entrar nuestro Señor? Oye, Señor, permítenos mandarles el fuego para que los consuma y los mate a todos. Y es tremendo porque ese sentir tenemos de venganza cuando no tenemos al Señor de nuestro corazón, ¿no es cierto? Bueno, aún con el Señor en nuestro corazón sentimos deseos de venganza. Sin embargo, el Espíritu Santo trabaja en nosotros para hacernos cambiar de opinión y entender que Él quiere amor y misericordia para con los demás, ¿no es cierto? Pero si se dan cuenta el corazón de ellos. Allá está un siervo, un profeta, Elías, ¿verdad? Que dice, si siervo de Dios soy, te consuma. Y aquellos aprendieron esto y dijo, pues si Él puede hacer bajar fuego del cielo y nosotros estamos con el Mesías, también nosotros podemos. Así es que hay que hacer bajar fuego del cielo y que los consuma a estos. No tenían en su corazón perdonar esa ofensa o cosas así. Ellos estaban enojados. Y ese era el corazón, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Por eso es que no podían cumplir los mitzvot. Por eso es que no podían cumplir los mandamientos del Señor. ¿Ves? Pero el Señor vino a enseñarnos el amor y la misericordia. Esa era la clave para cumplir. Eran sanguinarios ellos. Inclusive el apóstol Pablo, al que tanto amamos y del que tanto aprendemos, era un hombre que deseaba matar. Tú dices, ¿cómo? Sí, tenía en su corazón matar. Vamos a ver esto en Hechos capítulo 9. Vamos ahora a Hechos capítulo 9. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Ahora, el primer versículo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas cada día y estaba ansioso por matar a los seguidores. ¿Sí te das cuenta? Acá nos dice, estaba respirando. Dice, respiraba todavía amenazas de muerte. Es un hebraísmo, ¿verdad? Que él no solo respiraba, sino pronunciaba, decía, tenía el deseo de ir y matar a todos los seguidores del Señor. Ese era el deseo del apóstol Pablo antes de que se le apareciera el Señor. O sea, no había amor o vamos a amarles, vamos a discipularles o misericordia. No, amado hermano, era gente que tenía en su corazón ver sangre. ¿Me explico? Todavía no tenían ese amor, esa misericordia que el Señor les había puesto. Sin embargo, pasó algo extraordinario. Vamos a seguir leyendo, versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas. Fue al sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba alguno que perteneciera al camino, tanto como hombres o mujeres, a él no le importaba si fuera hombre o mujer, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y allá los mataban tremendamente. Ese era el deseo de él, ¿no? No podían pensar en otra cosa, porque esa era la costumbre de ellos. Y por eso es que no podían cumplir los mandamientos del Señor. Ahora, aquí sucedió algo en el versículo 3, que mientras viajaba, él se llamaba Saulo en español, lo conocían como el Rab Shaul. Y él iba viajando, y al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí hay algo muy interesante. La primera cosa que yo quiero que tú veas aquí es que no iba en un caballo, porque la iglesia romana enseñó que Pablo iba en un caballo. Y hoy muchos predicadores se suben al púlpito a predicar que él iba en un caballo. La escritura no dice que él iba en un caballo. No sabemos si él iba en un caballo o en un Mercedes-Benz. El caso es que iba a Damasco. Pero quiero quitar la ideología de tu cabeza
de que él iba en un caballo. ¿Cuántos oyeron eso? Sí, muchos. Pero no iba en un caballo. La siguiente cosa que queremos nosotros componer aquí es que en la escritura, en los originales, no aparece donde dice que va a dar coces contra el aguijón, sino que solamente dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto es en el versículo 4. ¿Sí? Estaba buscándolo en inglés, pero sí, espero que lo puedas traducir, hijo. No sé cómo se diga aguijón en inglés, algo como goat, pero hoy lo tienen en inglés, ¿no? Esa frase no existe, esa frase fue agregada. Señor, si te das cuenta, en las otras traducciones no viene, como en la traducción de las Américas o en la Nueva Traducción Viviente. En otras traducciones de las Escrituras no viene esa frase. El Señor, ahí termina donde dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Punto, no hay más. Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora imagínate cómo cambiar la mentalidad de este hombre cuando su intención era alcanzar a aquellos que seguían a Yeshua para matarlos. Pero el Señor se le aparece. Tuvo el privilegio de ver a nuestro Señor resucitado. Y le habla y le dice: ¿por qué me persigues? En esos momentos, cuando él se le aparece y aparece el resplandor, cae al suelo. Pero no solo él cayó al suelo, sino también todos los que venían con él. Todos cayeron al suelo. Ahora, los que venían con él no pudieron ver nada más que la luz y escucharon la voz. Pero el que pudo ver al Señor fue el apóstol Pablo, Rab Shaul. 7. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos o maravillados, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Ellos no pudieron verlo, pero escucharon la voz. Eso es lo importante. Ahora, yo me imagino en la cena, y me imagino que ellos ni siquiera entendieron lo que nuestro Señor dijo, porque yo creo que venía con muchos soldados romanos, los cuales podían hablar latín o podían hablar griego, pero no creo que entendieran hebreo. Y estoy seguro que nuestro Señor le habló hebreo a Rab Shaul, ¿verdad? Porque era un rabino judío. Entonces pienso que oyeron la voz, pero aquí no dice que entendieron. Pero quien entendió fue él. Esto lo digo porque el único que se ve que recibió la conversión fue él. Impactante, porque él quería matar, él quería agarrar a todos aquellos que seguían al Señor. Y el Señor se levanta y dice: ¿por qué me persigues? Tú eres el que me estás persiguiendo a mí. Pero él lo reconoció, le hizo Señor. O sea, cuando lo vio, y lo vio quizás en su gloria, le dice: ¿quién eres? Adón, en hebreo, Señor, mi amo, ¿quién eres tú? Imagínate la impresión de Rab Shaul al ver a nuestro Señor glorificado. Es algo tremendo. Quítale los deseos de sangre a una persona, no es tan fácil. Sin embargo, aquí se le había aparecido el Señor. Y en el versículo 8 dice: Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Imagínate en esos 3 días, ¿qué estaba pensando nuestro hermano Pablo? Estaba ciego, no podía ver. Yo me pregunto qué pasaba por su mente en esos momentos. Él estaba pensando en la visión. Él estaba pensando: bueno, yo estoy persiguiendo a aquellos que siguen el camino de Yeshua, y él se me aparece en su gloria. Entonces ellos tienen razón. Yo pienso que tuvo 3 días para empezar a pensar y hacer su conversión solo en esos 3 días. Cambiar su manera de pensar en esos 3 días.
Ahora, Pablo era muy obediente a toda la ley, pero sin embargo entendemos que los judíos no podían obedecer toda la ley. Ellos no tenían el poder de obedecer ese contrato de amor que el Señor les había dado, porque no tenían ese amor y esa misericordia. Porque no podemos ser obedientes si no tenemos amor y misericordia. Por eso es que la iglesia cristiana hoy día rechaza la ley. Completamente la rechaza. Dice, yo ya no estoy bajo la ley. En primer lugar, la palabra de ley ha sido mal entendida, porque la palabra ley viene de la palabra Torah, que significa instrucciones o guianza. Al tú decir que no estás bajo la ley, tú estás diciendo, ya no estoy bajo la guianza de Dios. Él dijo, no matarás. Él dijo, aunque la versión original dice, no cometas suicidio, no cometas asesinato, perdón, no asesines. Él dijo, no adulterarás. Y si yo ya no estoy bajo la ley, entonces puedo adulterar. Alguien me dijo, no, yo no adultero porque estoy bajo la ley. Yo no adultero por amor. Pero si te das cuenta es lo mismo. O sea, en otras palabras, él me está diciendo, yo cumplo ese mandamiento por amor. Bueno, no importa cómo lo cumplas, pero lo estamos cumpliendo. ¿Cierto o no es cierto? La otra ideología es que estamos bajo la gracia. Claro que estamos bajo la gracia, pero la gracia va a estar en aquellos que son obedientes al Señor. La gracia va a estar con los hijos de obediencia, no con los hijos de desobediencia. ¿Entendemos eso? Aquí Pablo tuvo que aprender acerca de amor y misericordia a través del Señor. Ellos estaban acostumbrados a ojo por ojo, diente por diente. Y por eso el Señor lo dejó ciego. Ahí tenía que aprender él el amor y la misericordia más grande que ha existido. Fíjense bien lo que pasó. Había en Damasco, versículo 10, cierto discípulo, cierto talmid, llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión, Ananías. Y él dijo, heme aquí, Señor. Y él le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí está orando. Es lo que te decía. En 3 días él estaba preguntándole al Señor, ¿qué es esto que me está pasando? Él estaba orando. Él estaba buscando la respuesta. Y el Señor manda a un discípulo de él y le dice, vas a ir a buscarlo. Versículo 12. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. O sea, Saulo en la visión, en la oración que estaba en ayuno y estaba en oración, vio en una visión lo que estaba programado para hacerse. Pero fíjense la respuesta de Ananías. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿A quién se llevaba Pablo? ¿A hombres y a quién? Y a mujeres. A él no le importaba. Se llevó la esposa de fulano, se llevó esta esposa de sutano. ¿Te imaginas? Es algo tremendo. Le tenían miedo, y no solo era el miedo, le tenían ¿qué? Coraje. Le tenían coraje. Y bien pudo haber dicho Ananías, Señor, permíteme hacer bajar fuego del cielo para que consuma a este hombre que nos quiere matar a todos. Pero mira la diferencia de Ananías. Ananías ya había sido tocado por el amor y la misericordia del maestro. Pero Saulo no. Saulo tenía que ser tocado por ese amor y esa misericordia. ¿Quién va a querer ir a sanar a tu peor enemigo? ¿Quién va a querer ir a sanar a aquel que ha matado, te ha quitado y está destruyendo a tu pueblo? ¿Quién va a querer ir a orar por esa persona y sanarlo? Ananías no le iba a decir al Señor, oh sí, Padre, yo voy. Hay que usar amor y misericordia. Apenas estaban aprendiendo de todo eso.
Ya me imagino cómo sintió Ananías en el momento que el Señor le dice eso. Yo he escuchado muchas cosas, todavía no lo vivo, todavía no lo veo, pero lo he escuchado. ¿Cómo es que voy a ir a sanarlo? ¿Qué van a decir los demás de mí cuando yo haga eso? Se estaba enfrentando a una situación tremenda. Y le dice en el verso 14: y aquí tiene autoridad sobre los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, el apóstol Pablo, Rab Shaul, tenía autoridad sobre todos los principales sacerdotes. Él era el jefe, iba como jefe de ellos, para poder aprender a todos aquellos que siguieran al Mesías. No, yo lo sano y ahorita va a ser un caos aquí en Damasco. Cuando oímos que él venía, estamos aterrados porque viene a apresarnos para matarnos. Él quería destruir a todo aquel que siguiera al Mesías de Israel. A todo aquel que invoca tu nombre, dice. Pero en el versículo 15 le dice el Señor: ve. Ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Cuando el Señor nos llama, no nos dice: no, pues yo te voy a mostrar qué bonito es seguirme, qué bendecido vas a estar. No, yo te voy a mostrar cuánto hay que sufrir por mi nombre. Tremendo, ¿no? Y a veces no pensamos eso. A veces no nos ponemos a pensar en eso. Yo le voy a mostrar cuánto hay que padecer por mi nombre. Por culpa de Él, los demás habían padecido por su nombre. Dice: ahora yo le voy a mostrar a Él lo que Él está haciendo, qué es padecer por mi nombre. Así es que Ananías fue obediente y entró en la casa, buscó la casa, ¿verdad? Yo creo que fue buscando ahí las calles. Aquí está la calle llamada derecha, y empezó a preguntar. Y llegó a la casa y entró. Y si te das cuenta, puso las manos sobre Pablo, sobre Saúl. Y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo. Wow. Tremendo. Ahí lo reconoce ya como su hermano, con ese miedo, con ese temor. Qué tremendo, ¿no? Hermano Saulo. Shaul, hermano Saulo. El Señor, el Adón Yeshua, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista. ¿Y qué? Y hables lenguas. Aleluya. Y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué tenía que tener Rab Shaul? Un rabino preparadísimo para poder tener ese amor y esa misericordia. Tenía que tener al Espíritu Santo. Tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Tenía que hablar también lenguas. Hermoso, porque aquí Ananías pone las manos sobre él y fíjate todo lo que tuvo que pasar para que, mira cómo, imagínate a Pablo, a Rab Shaul, con esa preparación. ¿Tú crees que él iba a creer todo ese cuento nada más porque sí? No, se le aparece el Señor y después le da una visión. ¿Qué hubiera pasado si no le daba la visión? A lo mejor Rab Shaul no había aceptado a Ananías allí, pero lo vio en visión. El Señor le mostró todo lo que había. O sea, él vio el poder de Dios. Mira, hay mucha gente, amado hermano, que ya no se convierte porque ya está cansada de cuentos. Lo que la gente quiere hoy ver es el poder de Dios, el poder que emana en ti. ¿Y cuál es ese? ¿Cómo va a fluir ese poder? Lo vimos la vez pasada. ¿Cómo va a fluir ese poder en ti? Cuando el amor y la misericordia manen en tu vida. Entonces ese poder va a fluir en ti y Dios te va a usar. Así es que él se acerca y le dice: el mismo Señor que se apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 18.
Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas. Me imagino que se empezó a brotar, a frotar los ojos y cayeron esas escamas y de repente recobra la vista y lo puede ver. Y después se levantó y se lo llevó ¿a dónde? A bautizar. Qué tremendo, ¿no? Los judíos ya habían sido bautizados, ellos ya habían bajado al bautismo. Pero aquí se lo llevó a bautizar porque ellos habían aprendido ese bautismo que el Señor les había ordenado. ¿Te das cuenta? Después se lo llevó ¿a dónde? Se llevó a los taquitos de la esquina. Se lo llevó a comer, tomó alimentos y cobró fuerza. Ahí rompió el ayuno. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco, a quienes él iba a perseguir, a quienes él iba a matar. Ahora en estos momentos se queda con ellos y empieza a aprender más de Yeshua. Y ahí yo pienso que Rab Shaul se alegró, se emocionó, se gozó, porque él pudo entender que para ser obediente al contrato de boda que el Señor había entregado desde tiempo antes, había que usar el amor y la misericordia. Y ustedes saben la historia de él. Incluso su nombre tuvo que ser cambiado porque tenían terror al nombre de Rab Shaul. Le tenían terror a ese nombre, Rab Shaul. Todo el mundo corría, había en la migra. Vámonos. Tremendo. Ahí viene Rab Shaul. Y tuvo que su nombre ser cambiado por un nombre tremendo que el Señor ya había programado, que era Pablo. Pablo. ¿Sabes qué significa Pablo? Pequeño. Y el Señor dijo así: porque todo aquel que quiera servir, todo aquel que quiera ser grande en el reino de los cielos, tiene que servir a los demás. ¿Y ser qué? El más pequeño. El más pequeño. Porque este lugar, el lugar a su derecha, será reservado para el más pequeño. ¿No es cierto? Yo pienso que el Señor ya estaba hablando de Rab Shaul, porque él hablaba del más pequeño. Y la palabra Pablo significa pequeño. Yo no sé, esto no es algo que está en las escrituras, es algo que yo me imagino que pudo ser, que el Señor ya estaba escogiendo su 12º apóstol. Aunque recuerden que los apóstoles ahí echaron suertes para escoger a uno más, pero tal vez no fue aprobado por el Señor, porque el Señor ya tenía programado su 12º apóstol. Por eso le puso Pablo, pequeño. Él era el más pequeño. Y Pablo se acerca a ellos y dice: yo soy el más pequeño de todos ustedes. Porque cuando él empezó su ministerio, él tuvo que someterse al gobierno que ya había establecido, que eran los apóstoles del Señor en Jerusalén. No lo podían recibir, le tenían miedo. Sin embargo, hubo un hombre que lo introdujo. Ya se reunía con los de allí de Damasco, ya se reunía con ellos. Pero en Jerusalén no lo conocían. Y hubo un hombre llamado Bernabé, el cual ya era un apóstol, que lo introdujo con los otros 12. Él lo introdujo con ellos. Le dijo: miren, aquí está aquel que los perseguía, y le tenían miedo, pero empezaron a observar cómo él se movía. Y de repente se aparece uno allí que quería el poder de lenguas, y Saulo lo reprende. Y empiezan a ver el poder que emanaba en él, y empiezan a creer en él. Así es que empiezan a orar, y el Espíritu Santo se aparece, y dice el Espíritu Santo: envíenme ahora a Pablo y a Bernabé a aquellas congregaciones. Y a los discípulos no les quedó otra más que obedecer y orar por ellos y enviar a Pablo y a Bernabé. Y cuando Pablo fue enviado, se convirtió en un apóstol. Porque la palabra apóstol viene de la palabra hebrea shaliach, que significa enviado. No superestrella de cine, significa enviado. Rab Shaul había sido enviado ahora
como el Shaliach Pablo. ¿Enviado a dónde? A los gentiles, a revelarles la palabra de Dios a todos los gentiles. Interesante e impactante, porque Pablo era una persona muy preparada. Él tenía muchos estudios y hablaba griego y hablaba hebreo y tal vez arameo. Y Pablo tenía en su deseo, en su corazón, el deseo de ir con los suyos, con los judíos, para hablarles y para hacerles entender lo que él aprendió. Sin embargo, el Señor no se lo permitió. Él estaba seguro de que él podía convencer a aquellos que él amaba, a los judíos, a los rabinos con los cuales él creció, convencerlos de lo que él había vivido. Sin embargo, aquel que no vive lo que tú vives no te cree. Y en lugar de creerle, cuando él se metía a las sinagogas, ¿sabes qué hacían? Lo golpeaban, lo apedreaban, lo sacaban a patadas. Un día casi lo mataron. Pero Dios no lo había enviado allí. Sin embargo, en cada ciudad que Pablo visitaba, ahí iba de metiche al templo, a meterse con los judíos para hablarles del Señor. Cuando nuestro Señor no lo había enviado con los judíos, ¿lo había enviado dónde? A los gentiles, a los que no tenían estudios, a los que no tenían escuela, a los de campo. Y sin embargo, a la persona que no tenía muchos estudios, déjame decírtelo así, al que era más ignorante, que era el apóstol Pedro, que él para mí hubiera sido excelente para que él fuera con los de campo, para que él fuera con los que no tenían escuela. Sin embargo, él fue enviado ¿a dónde? A los intelectuales, con los judíos. Es impresionante, ¿no? Cómo se invierten los papeles. Para que ahí te des cuenta que no es con tus fuerzas, sino con su Santo Espíritu. No es con lo que tú sabes y lo que tú eres. El Señor te envía a veces donde tú no quieres. El Señor te dice que hagas cosas que tal vez tú no tienes la capacidad para hacerlas, pero quiere que le entiendas que Él es el quien lo hace por ti. Amén. Ponte de pie. Así es que la clave para poder tener un llamado digno y agradar al Señor en todo lo que hagas es el amor y la misericordia. ¿Estás listo para poder expander, esparcir, donde quiera que estés, en todo lo que te rodee, el amor y la misericordia? ¿Estás listo para hacer la extensión del amor del Señor a todo aquel que te rodea? Cierra tus ojos y dile al Señor: yo quiero ser la extensión de tu amor a todo aquel que me rodee. Yo sé que es difícil poder perdonar a aquel que te hirió. Yo sé que es difícil poder bendecir a aquel que te maldijo. Yo sé que es difícil todo eso. Por eso es que eso no es para cualquiera. Eso es para los hijos de Dios. Si tú verdaderamente eres hijo de Él, extiende ese amor a aquellos que otros no lo harían. Extiende tu amor, el amor y la misericordia del Señor, a donde nadie puede llegar, pero tú sí, porque tú eres diferente, porque tú eres su hijo. Padre, aquí estamos, Señor, y extendemos ese amor en nuestros corazones a aquellos que lo necesitan. Ahora sabemos que la clave de todo es amar, porque si amamos, estamos cumpliendo con tus mandamientos. Ahí está la clave: amarte a ti y amar a mi prójimo como a mí mismo. Ahí está la clave de todo, Señor, porque el amor y la misericordia nos hace agradarte a ti, y lo único que queremos es eso, agradarte a ti, papá. A ti sea la gloria, a ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén, ve amén. Aleluya. Puedes darle un aplauso al Rey.